invitado porque vamos a hablar acerca de los misterios de la Semana Santa. Y qué mejor que él, un doctor en filosofía de la ciencia. Me refiero a Cristian Contreras. Fuerte el aplauso para recibir en este estudio a Cristian Contreras. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Bien. ¿Saliste con cara de susto? ¿Qué pasó? No. ¿Ah? Por favor. Bienvenido. Asiento, por favor. Gracias. Vamos a estar analizando acerca de los distintos misterios que hay en Semana Santa, de las distintas teorías, en fin, respecto a Jesús, a los evangelios apócrifos incluso. Pero vamos a comenzar con la vida de Jesús entre los 12 y los 30 años, que mucha gente asegura que no aparece absolutamente nada entre esos años de Jesús en la Biblia y que son años que estuvieron perdidos y no se sabe lo que pasó con él. ¿Es tan así o es más mito? No, desde los 12 hasta los 30 años es la vida perdida de Jesús. Eso es así. Hay muy pocas fuentes que pueden hablar de lo que sucedió en ese momento. Pero nosotros podemos decir algunas cosas. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Ya? Y mira, para meternos desde el primer minuto en el tema, mira, Jesús en su vida tuvo 3 grandes enemigos. ¿Ya? El primer enemigo fue el príncipe de las tinieblas, el diablo, el adversario. Ese fue su primer enemigo. Su segundo enemigo fue el imperio romano. ¿Ya? Y su tercer enemigo fue la jerarquía judía del templo de Jerusalén. A los 12 años, Jesús visita el templo y sus padres lo comienzan a buscar y se asustan porque no aparecía Jesús en ningún lado. Al cabo de un rato lo encuentran y Jesús estaba discutiendo cosas teológicas y temas teológicos con los doctores judíos del templo de Jerusalén. Se lo llevan y Jesús desaparece de la historia. Y ahí comienza el gran enigma de qué fue la vida de Jesús durante ese tiempo. Con las investigaciones que hemos hecho durante muchos años, podemos decir al menos algunas cosas sobre ese pasaje. Cuando Jesús, Julia, sale, entra en escena José de Arimatea. José de Arimatea era un tío bastante rico de Jesús, ¿ya? Él, según las investigaciones que me ha tocado realizar, tomó a Jesús, se dieron cuenta de que Jesús era una persona muy especial, era un primogénito, un nazir, que había tomado un voto político religioso y que se tenía que preparar más para la misión que tenía él en su encarnación. ¿Y qué es lo que sucede? José de Arimatea, según esto, toma a Jesús y lo lleva por la ruta del estaño, porque habría José de Arimatea comercializado estaño. Y habrían tomado un barco y se dirigieron hasta Somerset, en las Islas Británicas. Ahí fue el primer lugar donde Jesús llegó en este tiempo oscuro, digamos, de que no se sabe. Vivió en Somerset y también en Glastonbury. Cerca de la que después se construyó la abadía de Glastonbury, se cuenta que Jesús construyó una casa y que vivió en ese lugar, que le gustó mucho la paz y el ambiente de la isla. Y fíjate tú que Glastonbury está a 62 kilómetros de Stonehenge. Por lo tanto, también Jesús viajó a Stonehenge y piénsate que estuvo desaparecido 17 años. Por lo tanto, el primer lugar donde al menos uno puede decir que vivió Jesús fue en ese lugar. Hay una casa incluso hay un pozo que se le llama el Pozo de Jesús, cerca de un río, ¿ya? Ahí, ¿qué es lo que aprendió? Y aquí están las cosas, porque uno puede hacer estas asociaciones y estas conclusiones.
Porque ahí aprendió de los druidas y aprendió de los celtas también. Y cuando uno se va a la doctrina druida antigua, prácticamente son las enseñanzas de Jesús. Se dicen que los druidas eran prácticamente un precristianismo. No eran politeístas, creían en la Trinidad, ¿ya? En un mundo politeísta. Ellos veneraban solamente a una deidad. A una deidad, amar a Dios. Segundo principio de los druidas era también hazle todo el bien al prójimo, en el fondo. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, ese es el primer escenario. También habían universidades. Los druidas tenían universidades de aquella época, claro, donde Jesús se instruyó en esa zona, ¿ya? Según todos estos estudios y estos antecedentes. Cristian, ¿existen pruebas que efectivamente demuestren este viaje de Jesús a estas islas británicas? Mira, las pruebas, hay fuentes escritas, hay, por ejemplo, hasta el día de hoy el folclore de la época, del lugar, habla de que ahí vivió Jesús. Si uno viaja allá, el folclore popular del suroeste de las islas británicas de Inglaterra, hablan de la presencia de Jesús ahí, ¿te das cuenta? Es cosa de ir y conversar con la gente. Ahora, también son coherentes las enseñanzas cristianas con las enseñanzas druidas. También está el pozo de Jesús en ese lugar. Y está toda la ruta de estaño y esta aparición de José de Arimatea como este tío que lo comienza a instruir. Según esto, Jesús pasó tiempo allá y se educó y se cultivó también con estas enseñanzas. Pero no fue el único lugar que visitó Jesús. Porque después, en estos 17 años, vuelve a Medio Oriente y comienza, según las otras fuentes, comienza Jesús a, una peregrinación por la ruta de la seda y atraviesa todo lo que es la estepa euroasiática, claro, la estepa nómade, pasando por la actual de Jerusalén, por todo Medio Oriente, tomando hacia Irak, Irán, Afganistán, para llegar finalmente a la India. Según las fuentes, las fuentes también son textos, especialmente textos antiguos, que son del Oriente, que no llegan acá. Prácticamente hay una muralla. Uno cuando va al Oriente puede recuperar esos textos. Y también hay lugares, particularmente en el norte de la India, donde hasta el día de hoy se recuerda, y hay algunos lugares muy, muy significativos que señalan que Jesús estuvo en la India. ¿Y por qué todos estos viajes, toda esta información, todos estos libros de las distintas culturas que efectivamente dicen y recuerdan a Jesús, no son como contemplados por el cristianismo? Porque me da la impresión que lo que uno aprende, por lo menos cuando se cría en una cultura cristiana, católica, no pasa básicamente por este viaje que hizo Jesús por las Islas Británicas, por el Oriente. ¿Por qué esta parte se obvia? Mira, se obvia porque, las religiones son así, las religiones son dogmáticas, ¿ya? Y recordemos una cosa, mira, en la India Jesús conoció al primer profeta de la humanidad. Me refiero, estudió las enseñanzas de Krishna. Krishna es el primer gran profeta de la humanidad. Y claro, ahí aprendió Jesús toda la otra parte de su doctrina, que desapareció en un momento dado. Y aquí me voy a meter a tu pregunta, ¿por qué? Mira, y esto tiene que ver con el concilio de Nicea del 325, como tú lo habías señalado en algún momento dado, llamado por el emperador Constantino. Durante los primeros 300 años después de la muerte de Jesús, que se celebra mañana, o sea, que se conmemora mañana, se sabe que había muchos evangelios sobre Jesús. Claro. Habría más de 30 evangelios sobre Jesús. Pues llegado el 325, el emperador Constantino I el Grande, ¿qué es lo que hace, Julia? Convoca al concilio y determina él
en definitiva, en base a las sugerencias que habían hecho los obispos cristianos, que los evangelios verdaderos, en ese sentido, que transmitían la enseñanza verdadera de Jesús, eran los 3 sinópticos y Juan, haciendo los 4 evangelios. Y a partir de esos 4 evangelios se conforma la creencia católica, ¿ya? ¿Qué es lo que sucedió? Que todos los demás evangelios y las comunidades cristianas como los gnósticos, ¿ya?, que era una comunidad muy importante, fueron destruidos los evangelios, quemados, y pasaron por cuchillo a muchos gnósticos y otros tantos. Claro. Entonces, y aquí está el tema, de alguna forma, lo valioso de lo que estamos viviendo hoy en día, porque durante 2000 años prácticamente, el cristianismo ha conocido solamente 4 evangelios: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Claro. Sin embargo, el año 1945 se descubren los famosos evangelios gnósticos o la biblioteca de Nag Hammadi, ¿ya?, que queda cerca de Luxor. Y claro, ¿qué es lo que encontraron ahí? Encontraron unos manuscritos en unas vasijas de greda, con tapas de cuero, en papiros antiquísimos, y que eran evangelios, pero los evangelios que desaparecieron en aquel tiempo. ¿Esos son los que se conocen como los evangelios apócrifos? Esos son. No son todos, pero esos son. La biblioteca de Nag Hammadi, por ejemplo, tiene el evangelio de Felipe, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Tomás, que te hablan, y aquí uniendo con su visita, te hablan de otra enseñanza. Te hablan de la enseñanza que Jesús recopiló en el fondo en la India. La enseñanza de la India, de alguna forma, fue la que fue borrada. Y la enseñanza, de alguna forma, de Glastonbury, de las islas británicas, de los celtas, de los druidas, quedó en la Biblia, por decirlo. Pero sin decir el origen de esta. Sin decir, claro, sin decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo magnífico que nosotros tenemos ahora es que, claro, se descubren en 1945, se les someten a todas las pruebas y se verifican que los evangelios son tan antiguos como los evangelios canónicos. Cristian, quiero seguir hablando contigo respecto a estos evangelios, de por qué se eliminaron, qué información quizás contienen que decidieron dejarlos aparte o afuera de la Biblia, y especialmente quiero entrar en un personaje que para muchos es bastante controversial, que es María Magdalena. Pero me esperas un segundito porque tengo algo muy importante que contarles. Estábamos hablando acerca de estos evangelios. ¿Aparece algo en estos evangelios que sea necesario quizás dejar aparte, y por eso se entiende de alguna manera que se hayan escondido durante tantos años? Mira, la razón quizá más importante, no es una sola razón, pero quizás la razón más importante por la cual los evangelios, estos evangelios fueron descartados por Constantino, fue porque Marcos, Mateo, Lucas y Juan, al momento del 325, eran los evangelios más populares. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, como eran los más populares, quedaron, de alguna forma, eran los más simples también de entender, ¿ya? Los evangelios gnósticos, los evangelios que hablan de la tradición oriental, de su visita a la India de Jesús, son un poco más complejos, implican de alguna forma una filosofía un poco más desarrollada para poder entenderlos. Entonces, claro, los que los estudiaban y los que los seguían y que los escuchaban eran comunidades más pequeñas, ¿te das cuenta? Pero claro, esa fue fundamentalmente la razón que tomó Constantino para establecer esto como los canónicos. ¿Y en estos evangelios aparece información respecto a María Magdalena? Pero por supuesto que sí. María Magdalena se hizo muy popular ahora, hace muy poco, por esta película que se llama, y por el libro que se llama, ¿cómo se llama el libro? De Sam Brown. De Dan Brown. Dan Brown, el Código Da Vinci, ¿ya? La pregunta, porque ¿qué es lo que plantea el Código Da Vinci? El Código Da Vinci dice que el Santo Grial era la sangre real de Cristo, la descendencia viva de Jesús a través de María Magdalena. Eso es lo que plantea. O sea, claramente
Jesús habría tenido, supuestamente, según esta teoría, un hijo o una hija con María Magdalena. Así es. Entonces, aquí está el punto, ¿ya? La pregunta que uno tiene que formularse es, ¿qué fuentes existen para hablar de eso? ¿Ya? De esa relación que tuvo sentimental, de amor, Jesús con María Magdalena. Pues bien, eso está precisamente en las traducciones de los evangelios gnósticos. Yo aquí traje, no es necesario leerla, pero aquí están los evangelios gnósticos, algunas traducciones. El evangelio de Felipe, el evangelio de Tomás y el evangelio de María Magdalena. Y si me permito señalar muy rápidamente, sí, por supuesto, ¿ya? Lo que dice ahora, estos evangelios, como te lo dije, son tan antiguos como los evangelios canónicos, ¿ya? No son aceptados por la Iglesia hasta el día de hoy, ¿ya? Pero todavía está, porque estamos viviendo se está viviendo una evolución en la Iglesia Católica señalada por el Papa Francisco ayer, ¿ya? Pero bueno, eso es otro tema. Mira lo que dice Felipe. Dice en un pasaje: 3 mujeres caminaban siempre con el Señor: María, su madre, la hermana de esta, y Magdalena, que se denominaba su compañera. ¿Ok? Un poco más adelante el Evangelio de Felipe dice lo siguiente: y la compañera del Salvador es María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la boca. Son textos. Los demás discípulos se acercaron a ella para preguntar. Ellos dijeron: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? El Salvador respondió y les dijo: ¿por qué no os amo a vosotros como a ella? Suma y sigue. Hay otros pasajes también, por ejemplo, del Evangelio de Tomás, donde que también hace evidente esta relación de María Magdalena. La destaca por sobre los discípulos, Tomás. Y Magdalena dijo, en otro pasaje, los discípulos dijeron, pero a Magdalena la identifica. Y en el Evangelio de María Magdalena, es claro, aparece María Magdalena como una iluminada, como una discípula predilecta, como una persona que sabía más cosas. Perfecto, pero una cosa es efectivamente ser la discípula predilecta de Jesús y otra cosa tener una relación de pareja, como lo dice el Evangelio de Felipe, efectivamente con Cristo y, según ha trascendido, incluso con haber tenido descendencia. Quiero que me expliques un poco más acerca de eso, si existe alguna prueba y, por supuesto, hablemos un poco del Santo Grial a la vuelta de esta pequeña pausa comercial. Santa, y habíamos dejado pendiente el tema de María Magdalena, una figura femenina bastante enigmática, misteriosa, y donde se han tejido muchas historias de su relación con Jesús. Sí. Las fuentes, de todas maneras, para que acentuar las fuentes para hablar de la relación que tuvo, especial que tuvo Jesús con María Magdalena, están en estos evangelios descubiertos en 1945. Si tú revisas y tú los lees, las traducciones que tenemos, como lo que leí hace un momento atrás, ahí está, ¿ya? Por lo tanto, esa es la fuente que toman los novelistas actuales para hacer esta relación de sucesos y también de hablar de la sangre real, que en el fondo es la otra parte de la leyenda del Santo Grial. Y aquí hay que decir un par de cosas, porque grial viene del latín gradalis, que significa un vaso, una fuente para llevar, una copa para llevar comida, ¿ya? Eso es la etimología que toman los medievalistas para hablar que el Santo Grial es una copa, ¿ya? Perfecto. Y hoy día en Europa hay 200 griales que se dicen ser el verdadero grial. ¿Te das cuenta? Que habría estado presente en la última cena. En la última cena, ¿ya? 200 griales. Hay unos más importantes que otros, por ejemplo, el vaso de Nanteos en Gales, en la capilla también de los Sinclair también, en Roslin, y también en el vaso que está, el grial que está en la catedral de Valencia. Pero
Eso toman los medievalistas, porque también Sant Greal, en la Baja Edad Media, se traducía como sangreal, sangre real. El grial era la sangre real, era una traducción etimológica, no aceptada por los medievalistas, pero aceptada por otros, para hablar que en realidad el Santo Grial que tomó José de Arimatea no era un vaso, sino que era la descendencia de Cristo, la descendencia viva de Cristo. De carne y hueso. De carne y hueso, con María Magdalena. Ahora, esto no está aceptado por la Iglesia, Claro que no. Esto no está aceptado por la Iglesia, pero según esta versión, ¿qué es lo que sucedió? Muere Jesús, o sea, digamos, es crucificado y resucita. Fíjate tú que a la primera mujer, a la primera persona que se le presenta Jesús es a María Magdalena. Y la preceden los ángeles. Los ángeles de alguna forma anuncian que está Cristo resucitado, ¿ya? Es decir, era una mujer especial. Pues lo que cuenta esta versión de la historia de Jesús es que Jesús le dice, llévate lejos, digamos, lo más lejos del Imperio Romano, uno de sus enemigos, a la descendencia. Y es ahí cuando José de Arimatea, el tío Jesús, que lo acompañó en su juventud a Glastonbury. Y que muchos incluso lo llegan a indicar como el apóstol número 13. Sí, también, muy importante en todo caso en la vida. Toma y según esta versión, viaja José de Arimatea con Sara, la hija de Jesús, ¿ya? Y María, ¿ya? Y viajan a Glastonbury, donde fundan la abadía de Glastonbury, ¿ya? Pues bien, la sangre de Jesús, según esto, se mezcló con los reyes galeses primero, ¿ya? Y después de los reyes galeses, descendió y se mezcló con los reyes merovingios de Francia. El linaje llegó hasta ahí, hasta el 750, cuando en el fondo los merovingios son acabados. Y en ese momento, en el 750, el linaje de Jesús se pierde. Tienen que pasar alrededor de 300 años para que aparezca un personaje que es muy significativo, que se llama Godofredo de Bouillon. Godofredo de Bouillon fue el que comandó la primera cruzada para liberar el Santo Sepulcro, y que se le representa, tiene un busto que se le representa con la corona de espinas, porque se dice que Godofredo de Bouillon era del linaje, de la sangre y descendiente de Jesús, ¿ya? Pues bien, ¿qué es lo que sucede? Durante mucho tiempo el linaje de Jesús, ya en el 1000, digamos, en el 1090, de alguna forma, esta versión se va popularizando mucho por los trovadores de la época, ¿ya? Por los juglares de la época, ¿ya? Es decir, la descendencia viva en Godofredo de Bouillon. La única cruzada que tuvo realmente éxito fue la primera también, ¿te das cuenta? ¿Y qué es lo que sucede? Esto llega a oídos de el Papa Inocencio III. Y claro, cuando llega a oídos de que la descendencia de Jesús en algún momento podía poner en peligro el poder de los estados pontificios, porque los papas en aquella época, claro que tenían que vivían en otro momento, o sea, eran líderes de estados, ¿ya? El Papa Inocencio III convoca la cruzada albigense, ¿ya? Y es en ese momento cuando la cruzada albigense destruye todo lo que fue el Languedoc y todo lo que fue la cultura que fue naciendo a partir de este linaje. En esta cultura del sur de Francia, por cierto, la mujer y el hombre tenían una relación muy equitativa, no había un machismo, ¿te das cuenta?
había muchos conocimientos. Mira, si uno grafica ese 1100, en Europa la parte más desarrollada culturalmente era el digamos, era el sur de Francia, lo que acabó con la cruzada albigense, y ahí se pierde el linaje de Jesús. Cristian, nos quedaron muchísimos temas, lamentablemente, guardados para una próxima ocasión. Es tremendamente interesante poder conocer otras versiones y otras teorías, pero tú, ¿qué porcentaje de la vida de Cristo tú crees que realmente conocemos? Mira, lo cierto que con los descubrimientos que hoy día tenemos, gracias a las traducciones, a los textos de Qumran, a los textos del Mar Muerto, hoy día, mira, nosotros somos una generación privilegiada. ¿Por qué? Porque tenemos un tesoro de las letras, que en el fondo lo que hace es enriquecer el mito y las leyendas de nuestros antepasados y que han marcado la historia. Efectivamente. Entonces, nosotros no nos podemos negar a esto, ¿te das cuenta? Decir finalmente, para despedirnos, que estamos en Semana Santa, ¿ya? No hay que olvidar el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es bastante simple, ¿ya? No tener miedo, decir la verdad, amar al prójimo como a ti mismo. Yo creo que eso es muy importante, especialmente para este momento que estamos viviendo catástrofe en el norte, catástrofe en Valparaíso. Por lo tanto, decir que no hay que olvidar estas enseñanzas. Que son finalmente lo fundamental de la gente que tiene fe. Cristian, muchísimas gracias. Por supuesto, vamos a quedar al debe con muchos temas muy interesantes que habíamos planificado, pero lamentablemente nos fuimos embalando. Nos queda el Arca de la Alianza, que de seguro Jean-Philippe lo va a tratar contigo a partir de la próxima semana. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Y ahora no se puede perder porque llega Así Somos. Que tenga buen fin de semana.